Mi nombre es Douglas Pérez Castro, soy artista plástico cubano y nos encontramos en estos momentos en mi estudio, también es mi casa donde vivo. Soy básicamente pintor, es el lenguaje dentro del arte donde más cómodo me siento y con el cual me expreso. Desde un inicio, esas motivaciones, puesto que mi padre es un humorista gráfico, dibujaba, hacía caricaturas, chistes en la prensa local de Villa Clara, es fundador de un semanario humorístico que hizo historia allá por los años 70, historia resonó bastante, se llamó Melaíto, o se llama Melaíto, no sé si todavía se sigue publicando. Y producto del acercamiento a su manera de reflejar la realidad, a esa interactividad con el dibujo diario, pues quizás me vino a mí un poco el deseo también de expresarme dentro del arte. Esta es una serie que yo estoy trabajando recientemente. Son como carteles que evocan la realidad de una Cuba inexistente. Es una serie que yo voy construyendo a partir de una visualidad aparentemente desaparecida. Y es como, ¿verdad? Es el nombre de este barrio. Y entonces es como aparenta ser una memoria de los supuestos anuncios publicitarios de negocios de este barrio. Pero realmente nada de esto se ha vivido. Esto forma parte completamente de mi imaginación. Las fuentes que utilizo son básicamente una revista cubana que se llama Bohemia, que aún hoy existe. Pero esa Bohemia ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad cubana. Comenzó siendo una revista capitalista, invitando al consumo desenfrenado de una cultura material, y terminó siendo una plataforma de ideología que promovía las ideas políticas, ¿no? del proceso de la revolución. Mi obra básicamente, yo la considero neohistoricista, en el sentido de que juega con los elementos anacrónicos y diacrónicos al mismo tiempo. Y un poco la presencia de elementos que hacen referencia al pasado, tanto al pasado nuestro, es decir, al pasado cubano específicamente, como al latinoamericano, que desde un principio yo me propuse jugar con la historia y traerla al presente desde una visualidad aparentemente antigua o pasada, elementos de la problemática de la vida cotidiana de hoy. La serie más reciente en la que estoy envuelto en estos momentos se titula Pictopía. Está inspirada en la literatura de ciencia ficción, sobre todo de ciencia ficción de los años 50. Estos cuadros que son como una visión de la ciudad de La Habana del futuro, pero matizada con toda esa ingenuidad un tanto infantil de ese futuro. Es decir, a las personas que tienen mucha imaginación, pues un tanto se imaginan el futuro casi siempre adornado por exageraciones. Pues esas exageraciones que a veces rayan en el absurdo son las que he tratado de intronizar en esta serie. Y por supuesto, mezclándola con el humor, donde se parodia o se trata de jugar con la idea de un futuro grandioso y sin imperfecciones. Pero al final los cuadros siguen siendo muy manufacturados, que denota muchas imperfecciones, donde el accidente fortuito de la pintura al chorrear o de la línea resquebrajada, pues
hacen como una especie de guiño irónico hacia esa supuesta perfección de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, esta se titula Parque Lenin. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que hubiese un parque de entretenimiento que llevase el nombre del jefe del proletariado mundial, como es el Parque Lenin. Entonces eso son cosas de aquí, son cosas de Cuba. Pero lo cómico es que en español esta graciosa maquinaria se llama montaña rusa. Me gustó la idea de que es un sube y baja, ¿no? Como la historia. Estás en la punta en la cima y con la misma te desbarrancas hacia abajo. Mi obra está llena de pequeños elementos simbólicos, ¿no? Que casi siempre hacen referencia a la realidad. Ahora se titula Guerra Fría. Ahí hay muchas obras mezcladas. Ahí está el infierno que representó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y entonces le superpuse, ¿no?, elementos sacados del cómic. Y por supuesto hay guiños de ese fenómeno que políticamente se llamó Guerra Fría, que fue el diferendo entre el bloque de Occidente y el Este, cuando la Unión Soviética, pues forma parte también de toda la historia. Por eso es que a veces aparecen esos efluvios, como efluvios seminales, ¿no?, que en forma de hoz y de martillo, pueden ser como eyaculaciones. Es todo un desborde ahí imaginativo y una explosión de enfrentamiento. Yo pienso que el contraste es un elemento que a mí siempre me llamó mucho la atención. Estoy hablando desde las estructuras formales de mi trabajo. El contraste uno lo puede ver formalmente desde la composición a base de colores hasta el contraste que viene presupuesto por la propia idea, ¿no?, como pueden ser las contradicciones. Y Cuba es un país que está lleno de contrastes y de contradicciones. Y un poco hurgar en esas contradicciones, a veces quizás un tanto crítico, a veces un tanto reflexivo, es parte también de mi interés dentro del arte.